Un carpintero mendigo arregló la puerta de una familia pobre. Al día siguiente, su destino cambió para siempre. El calor de agosto en Guadalajara era implacable cuando Tomás Villaseñor despertó bajo el puente vehicular de la avenida Lázaro Cárdenas, cerca de la colonia Alcalde Barranquitas. A sus 42 años, las manos callosas y marcadas por 15 años, trabajando la madera, contaban la historia de un maestro carpintero cuya vida había dado un giro inesperado 6 meses atrás. Su esposa había fallecido de cáncer después de una batalla de 2 años que había consumido todos sus ahorros, vendido su pequeño taller de carpintería y finalmente lo había dejado sin nada más que su caja de herramientas Trooper, una cobija raída y el conocimiento que llevaba en las manos. Tomás se levantó con los huesos adoloridos por dormir sobre cartones. Caminó hasta una fuente pública cercana para lavarse la cara y revisó su caja de herramientas como hacía cada mañana. El formón de 3/4 de pulgada que había sido de su abuelo, la escuadra de aluminio que nunca fallaba, el nivel de burbuja con el marco ligeramente oxidado pero perfectamente funcional y su sierra de costilla favorita con los dientes que él mismo afilaba cada semana usando una lima triangular. Esa mañana no tenía trabajo programado, pero como cada día caminaría por las colonias populares de la ciudad buscando alguna oportunidad de reparar algo, construir algo, cualquier cosa que le permitiera ganar lo suficiente para comer y quizás juntar para rentar un cuarto eventualmente. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Tomás caminaba por la colonia Jardines de la Cruz, una zona de casas modestas pero dignas, donde familias trabajadoras se esforzaban día a día por salir adelante. El contraste entre su situación actual y lo que había sido su vida apenas 2 años atrás era doloroso. Él había tenido su propio taller, 3 empleados, clientes regulares que apreciaban su trabajo meticuloso. Pero la enfermedad de Beatriz, su esposa, había sido agresiva y costosa. Los tratamientos experimentales, las medicinas que el seguro no cubría, los viajes a Ciudad de México para consultar especialistas, todo había drenado sus recursos hasta dejarlo en la calle. Pero a pesar de la indigencia, Tomás nunca había perdido 2 cosas: su dignidad como trabajador y su amor por la carpintería. Su padre, don Vicente Villaseñor, que en paz descanse, le había enseñado desde niño que un carpintero de verdad no era simplemente alguien que cortaba madera y unía tablas, sino un artesano que entendía que cada pieza de madera tenía su propia personalidad, sus propias vetas, su propia manera de querer ser trabajada. «Mijo», le decía don Vicente mientras le mostraba cómo leer las vetas del pino, «la madera te habla si sabes escucharla, te dice dónde quiere ser cortada, cómo quiere ser cepillada, y si la respetas, ella te responde con trabajos que duran toda la vida». Mientras buscaba por las calles alguna oportunidad de trabajo, Tomás escuchó el llanto de una niña pequeña proveniente de una casa humilde con fachada de bloc sin pintar y techo de lámina. Una mujer joven de unos 30 años, con un bebé en brazos y 2 niños pequeños aferrándose a su falda, miraba desesperada una puerta de madera que colgaba de una sola bisagra, completamente inservible. La puerta había sido forzada durante la noche por intentos de robo y ahora la familia no tenía manera de asegurar su casa. La mujer, que después se presentaría como Patricia Hernández, sollozaba mientras trataba de sostener la puerta con una mano y calmar a sus hijos con la otra. Su rostro mostraba el agotamiento de una madre soltera que trabajaba 12 horas diarias como empleada doméstica para mantener a sus 3 hijos y que ahora enfrentaba un problema que no tenía recursos para solucionar. Tomás se detuvo instintivamente. Había reconocido el problema de inmediato. Las bisagras estaban completamente arrancadas de la madera del marco, probablemente porque el marco mismo estaba podrido por humedad y termitas. La puerta en sí estaba en condiciones razonables, pero necesitaba nuevas bisagras y el marco requería reparación estructural para poder sostenerlas. Era un trabajo que tomaría varias horas, pero que era completamente factible con las herramientas adecuadas y el conocimiento correcto. Sin pensarlo 2 veces, se acercó respetuosamente, quitándose la gorra de béisbol desgastada que usaba
usaba para protegerse del sol. Disculpe, señora, ¿me permite ayudarla? Soy carpintero y creo que puedo arreglar esa puerta. Patricia lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. No todos los días un desconocido se ofrecía a ayudar, y menos alguien que por su apariencia claramente estaba en una situación económica precaria. ¿De verdad puede arreglarla? No tengo dinero para pagarle. Mi esposo nos abandonó hace 6 meses y apenas me alcanza para la comida de los niños. Tomás sintió una punzada en el corazón al escuchar esas palabras. Reconocía el tono de desesperación porque él mismo lo había sentido durante los últimos meses de enfermedad de Beatriz. Dejó su caja de herramientas en el suelo y examinó la puerta y el marco con ojo experto. Pasó sus manos por la madera del marco, golpeó suavemente en varios puntos para detectar áreas podridas, revisó el estado de la puerta misma y evaluó qué materiales necesitaría. En menos de 3 minutos había diagnosticado exactamente el problema y había formulado un plan de reparación. Señora Patricia, el problema es serio, pero no irreparable. El marco tiene daño por humedad y termitas en la parte donde estaban las bisagras, por eso se arrancaron. Necesito reforzar el marco con madera nueva, tratar el área contra termitas e instalar bisagras más grandes y fuertes. La puerta está bien, solo necesita un poco de lijado y ajuste. Patricia sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Pero yo no tengo dinero, señor. No puedo pagarle. Tomás sonrió con calidez genuina. No se preocupe por el pago, señora. Veo que tiene niños pequeños y necesitan seguridad. Déjeme ayudarla, por favor. Es lo correcto. Patricia estaba sorprendida. En sus 3 décadas de vida, pocas veces había encontrado bondad desinteresada, especialmente de alguien que claramente estaba en su propia situación difícil. Pero señor, usted también necesita dinero. Se ve que Tomás la interrumpió gentilmente. Señora, cuando uno tiene poco es cuando más debe dar. Mi difunta esposa siempre decía eso. Déjeme hacer este trabajo. Me haría bien mantener mis manos ocupadas. El único problema era que Tomás necesitaba materiales. Madera para reforzar el marco, tratamiento contra termitas, bisagras nuevas más grandes y algunos tornillos. Calculó mentalmente que necesitaría unos 300 pesos de material. Señora, solo necesito que me ayude con el material. Si me presta 300 pesos para comprar lo necesario, yo hago el trabajo gratis. Y si no tiene el dinero ahorita, puedo volver cuando lo tenga. Patricia sintió una mezcla de alivio y angustia. 300 pesos era mucho dinero para ella, pero mucho menos de lo que cualquier carpintero profesional le cobraría por un trabajo así. Tengo 200 pesos que estaba guardando para la inscripción escolar de mi hijo mayor, pero si sirve. Tomás asintió inmediatamente. Sirve, señora. Yo pongo los otros 100 de lo poco que tengo y hacemos el trabajo completo. Tomás caminó hasta la ferretería más cercana, una tlapalería pequeña llamada Ferretería El Martillo, en la avenida principal de la colonia. Con los 200 pesos de Patricia y 100 pesos que él había ganado 3 días antes haciendo una reparación menor, compró exactamente lo que necesitaba. 2 piezas de pino tratado de 2,4 pulgadas para reforzar el marco, 4 bisagras de acero de 4 pulgadas, un pequeño bote de tratamiento contra termitas, tornillos galvanizados de diferentes medidas y una pequeña lata de sellador de madera. El empleado de la ferretería, un hombre mayor llamado Don Ramiro, lo reconoció de años atrás cuando Tomás compraba materiales regularmente para su taller. «Tomás, ¿eres tú, muchacho? Hacía tiempo que no te veía». Tomás sonrió con cierta tristeza. «Aquí andamos, don Ramiro, sobreviviendo». El viejo ferretero, que había escuchado rumores sobre la tragedia que había golpeado a Tomás, le añadió un par de brochas pequeñas sin cobrarlas. «Para el sellador, muchacho. Y ánimo, las cosas mejoran». De regreso en la casa de Patricia, Tomás comenzó su trabajo con la ceremonia ritual que había aprendido de su padre. Organizó todas las herramientas que iba a necesitar en orden de uso, preparó su área de trabajo para tener todo al alcance y planificó mentalmente cada paso del proceso. Los niños de Patricia lo observaban con curiosidad desde una distancia segura, fascinados por la caja de herramientas y los movimientos precisos del carpintero. «Niños», les dijo Tomás con una sonrisa, ¿quieren aprender algo de carpintería? Los ojos de los pequeños se iluminaron. La primera etapa fue demolición controlada y diagnóstico completo.
Tomás retiró completamente la puerta de la bisagra que todavía funcionaba y la colocó sobre unos bloques de concreto que Patricia tenía en el pequeño patio. Luego procedió a examinar el marco minuciosamente. Como había sospechado, la madera del marco estaba severamente dañada por humedad y termitas en las áreas donde habían estado las bisagras. Con su formón afilado, comenzó a retirar cuidadosamente toda la madera podrida, excavando hasta encontrar madera sólida. «Miren, niños», les explicaba mientras trabajaba, «cuando la madera está mala, hay que quitarla toda, porque si dejas aunque sea un poquito, sigue pudriéndose y arruina todo el trabajo». Los niños observaban fascinados cómo las virutas de madera podrida caían al suelo, revelando madera sana debajo. La segunda etapa fue tratamiento y preparación. Una vez que había removido toda la madera dañada, Tomás aplicó generosamente el tratamiento contra termitas en toda el área afectada, asegurándose de que penetrara profundamente en la madera. «Esto mata las termitas que quedan y previene que regresen», explicó. Mientras el tratamiento se secaba, aprovechó para trabajar en la puerta misma. La lijó cuidadosamente para remover astillas y áreas ásperas, prestando especial atención a los bordes donde los niños podrían lastimarse. Cada pasada del papel de lija era uniforme y deliberada, creando una superficie suave y segura. La tercera etapa fue refuerzo estructural. Tomás midió con precisión milimétrica los espacios donde había removido madera podrida del marco. Luego, con su sierra de costilla, cortó piezas del pino tratado para crear refuerzos perfectamente ajustados. La clave, le explicaba a Patricia que había salido a observar, es que las piezas nuevas ajusten perfectamente, sin huecos. Si hay huecos, el trabajo no va a durar. Con su formón y paciencia infinita, ajustó cada pieza de refuerzo hasta que encajaban como piezas de rompecabezas. Luego las fijó con tornillos galvanizados y adhesivo para madera de construcción que había comprado, creando una estructura que era más fuerte que el marco original. Patricia estaba genuinamente impresionada. Nunca había visto trabajar a alguien con esa combinación de habilidad técnica y cuidado meticuloso. Cada movimiento de Tomás era deliberado, cada medida verificada 2 veces, cada corte perfectamente recto. No había prisa, no había movimientos desperdiciados. Era como ver a un cirujano realizar una operación delicada. «¿Hace mucho que se dedica a esto?», preguntó Patricia mientras Tomás trabajaba. 15 años, señora. Mi papá era carpintero, mi abuelo también. Aprendí desde los 7 años que la carpintería es más que un trabajo, es un arte. Cada pieza que uno hace o repara es como dejar tu firma en el mundo». La cuarta etapa fue instalación de bisagras. Aquí fue donde el verdadero arte de Tomás brilló. Las bisagras nuevas eran más grandes y fuertes que las originales, pero eso significaba que necesitaba crear mortajas completamente nuevas en el marco y en la puerta. Con su formón y un pequeño martillo, Tomás creó mortajas perfectamente rectangulares, cada una con la profundidad exacta para que las bisagras quedaran al ras de la superficie. Los niños observaban asombrados cómo el formón removía virutas delgadas de madera con precisión milimétrica, creando cavidades perfectas. «Miren cómo la bisagra va a quedar al mismo nivel que la madera», les explicaba. «Si queda más alta o más baja, la puerta no va a cerrar bien». Después de 3 horas de trabajo meticuloso bajo el sol implacable de Guadalajara, Tomás instaló la puerta en su marco reforzado. Las bisagras nuevas sostenían la puerta como si fuera ligera como una pluma. La puerta se abría y cerraba con suavidad perfecta, sin rechinar, sin resistencia. Patricia la probó varias veces, incrédula de que la misma puerta que había estado colgando inútilmente por la mañana ahora funcionara mejor que cuando era nueva. «Es increíble, parece magia». Tomás sonrió mientras aplicaba la última capa de sellador para proteger la madera. «No es magia, señora, es conocimiento acumulado por generaciones. Mi abuelo me enseñó estas técnicas, mi padre las perfeccionó y yo las he practicado miles de veces». La quinta etapa fue acabado y detalles finales. Tomás aplicó sellador en todas las áreas donde había trabajado, protegiéndolas contra futura humedad. Ajustó el pestillo para que cerrara perfectamente. Instaló un tope para evitar que la puerta se abriera demasiado y dañara las bisagras nuevas. Y finalmente lijó suavemente cualquier área que pudiera representar peligro para los
los niños. Lista, señora Patricia. Esta puerta le va a durar otros 20 años sin problemas, siempre y cuando mantenga el área seca y revise las bisagras una vez al año para lubricarlas. Patricia tenía lágrimas en los ojos. Señor Tomás, usted no sabe lo que significa esto para mí. No solo arregló la puerta, me dio paz mental sabiendo que mis hijos están seguros. Quiso insistir en pagarle algo, aunque fuera 50 pesos, pero Tomás rechazó gentilmente. Señora, ver que sus niños van a estar seguros es todo el pago que necesito. Cuando usted pueda, ayude a alguien más que lo necesite. Así es como funciona esto. Mientras Tomás guardaba sus herramientas y se preparaba para irse, Patricia le preguntó: ¿Dónde vive, señor Tomás? Por si necesito algo más, o si conozco a alguien que necesite un carpintero. Tomás dudó antes de responder, no queriendo revelar su situación real. Ando de un lado a otro, señora, buscando trabajo, pero casi siempre me encuentran cerca de la plaza de San Juan de Dios al mediodía. Patricia memorizó la información, sintiendo que había algo más en la historia de ese carpintero extraordinario que no le estaba contando. Lo que Tomás no sabía es que Patricia Hernández tenía una prima que trabajaba como asistente personal de Diego Martínez Torres, uno de los empresarios madereros más importantes de Jalisco. Diego era dueño de Maderas y Carpinterías Martínez, una empresa familiar que había crecido desde un pequeño aserradero hasta convertirse en una operación que incluía producción de muebles finos, carpintería arquitectónica y exportación de madera tratada a Estados Unidos. La empresa empleaba a más de 200 trabajadores en sus 3 plantas y tenía reputación de pagar bien y tratar justamente a sus empleados. Esa misma tarde, Patricia llamó a su prima Mónica. Prima, necesito que me hagas un favor. Necesito hablar con tu jefe, el señor Diego. Es importante. Mónica, sorprendida por la urgencia en la voz de Patricia, arregló una llamada telefónica para esa noche. Cuando Patricia le contó la historia del carpintero indigente que había reparado su puerta con habilidad excepcional y bondad desinteresada, Diego escuchó con interés creciente. Diego Martínez Torres no era el típico empresario que heredaba todo y vivía de rentas. A sus 55 años, había heredado sí el aserradero de su padre, pero lo había transformado completamente a través de trabajo duro, visión empresarial e intuición para reconocer talento. Él mismo había empezado trabajando en el aserradero a los 15 años, aprendiendo cada aspecto del negocio desde abajo. Su filosofía era simple: el talento verdadero a menudo se encuentra en lugares inesperados, y un empresario inteligente siempre está buscando ese talento para incorporarlo a su equipo. Patricia, le dijo Diego por teléfono, quiero conocer a ese carpintero. ¿Crees que aceptaría venir a mi oficina? Patricia explicó que Tomás era esencialmente un indigente y que probablemente no tenía ropa apropiada para presentarse en una oficina corporativa. No me importa cómo venga vestido, respondió Diego. Si es tan bueno como dices, quiero verlo trabajar con mis propios ojos. Al día siguiente por la mañana, Patricia caminó hasta la plaza de San Juan de Dios, buscando a Tomás. Lo encontró sentado en una banca con su caja de herramientas a su lado, observando a la gente pasar con mirada tranquila pero triste. Señor Tomás. Patricia se acercó casi corriendo. Tengo algo importante que decirle. Tomás se levantó rápidamente, preocupado de que hubiera algún problema con la puerta que había reparado. ¿Pasa algo con el trabajo, señora Patricia? No, la puerta está perfecta. Es otra cosa. Mi prima trabaja para un empresario muy importante de la industria maderera y le conté sobre usted. Quiere conocerlo. Dice que podría tener trabajo para un carpintero de su nivel. Tomás sintió una mezcla de esperanza y escepticismo. Había escuchado promesas similares antes que no llevaban a nada. Señora, yo le agradezco mucho, pero las empresas grandes no contratan gente como yo. No tengo papeles en regla, no tengo domicilio fijo, no tengo... Patricia lo interrumpió con determinación. El señor Diego dijo específicamente que no le importa nada de eso. Dijo que si usted es tan bueno como yo le conté, él quiere verlo trabajar. Por favor, dé esta oportunidad. ¿Qué tiene que perder? Tomás lo pensó durante unos segundos. Tenía razón, no tenía nada que perder. Está bien, señora. ¿Cuándo quiere verme? Hoy en la tarde, si puede. A las 3 de la tarde en las oficinas de Maderas y Carpinterías Martínez, en la zona industrial de El Salto. Patricia le dio dinero suficiente para el camión y para que comprara algo de comer.
ver. Y señor Tomás, no se preocupe por su ropa o su apariencia. El señor Diego dijo que no importa cómo venga. Tomás llegó a las oficinas de Maderas y Carpinterías Martínez a las 3 en punto de la tarde. Las instalaciones eran impresionantes. Un complejo industrial que ocupaba varias hectáreas, con bodegas enormes, aserradero industrial, talleres de carpintería y un edificio administrativo moderno de 3 pisos. Cuando Tomás llegó a la recepción, la secretaria lo miró con cierta sorpresa por su apariencia, pero lo trató con respeto profesional cuando él mencionó que tenía cita con el señor Diego Martínez. Un momento, señor Villaseñor. Voy a avisar que llegó. Diego bajó personalmente a recepción para recibir a Tomás, un gesto que sorprendió tanto a la recepcionista como al propio Tomás. Diego era un hombre de estatura media, complexión robusta, con el pelo canoso pero abundante, y manos que mostraban que había trabajado físicamente durante muchos años. Vestía jeans, botas vaqueras y una camisa guayabera, el uniforme típico del empresario jalisciense que no había olvidado sus raíces. Señor Villaseñor, soy Diego Martínez. Gracias por venir. Extendió su mano para estrechar la de Tomás con firmeza genuina. Venga conmigo, por favor. Quiero que conozca las instalaciones y luego hablaremos. Diego llevó a Tomás en un recorrido completo por la planta. Le mostró el aserradero donde troncos enteros se convertían en tablas de diferentes dimensiones, los hornos de secado donde la madera se trataba para evitar deformaciones, los talleres de carpintería donde decenas de carpinteros trabajaban en proyectos variados, y finalmente el área de carpintería fina donde se producían muebles de alta calidad para clientes especiales. Tomás observaba todo con fascinación. Era como ver el cielo de un carpintero, maquinaria que él solo había visto en revistas, montañas de maderas nobles de todo tipo, herramientas especializadas y un nivel de organización que hablaba de una empresa seria y bien manejada. ¿Qué le parece?, preguntó Diego mientras caminaban. Es impresionante, señor Diego. Nunca había visto una operación así de grande. Empezó como un aserradero pequeño que mi papá tenía. Yo trabajé ahí desde morro, cargando tablas, barriendo aserrín y eventualmente aprendiendo carpintería. Sé reconocer cuando alguien de verdad sabe trabajar la madera. Diego lo llevó a una oficina pequeña que servía como área de pruebas para nuevos carpinteros. Tomás, Patricia me contó que usted reparó la puerta de su casa con recursos mínimos y trabajo excepcional. Quiero ver con mis propios ojos qué tan bueno es. ¿Aceptaría hacer una prueba práctica? Tomás sintió el familiar cosquilleo de nerviosismo que siempre experimentaba antes de un trabajo importante. Claro, señor Diego. ¿Qué necesita que haga? Diego le mostró un problema que había diseñado específicamente para probar las habilidades reales de un carpintero. Una ventana de madera antigua que tenía múltiples problemas. El marco estaba desnivelado. La madera tenía áreas de daño por termitas. Los vidrios no sellaban correctamente, permitiendo filtraciones de agua, y el sistema de apertura estaba atascado. Era el tipo de problema complejo que requería no solo habilidad técnica, sino capacidad de diagnóstico, planificación y ejecución meticulosa. Esta ventana viene de una casa histórica en el centro de Guadalajara. El propietario quiere conservarla porque es parte original de la construcción de 1920, pero necesita reparación completa. ¿Puede evaluarla y decirme qué haría? Tomás se acercó a la ventana con el respeto de quien examina una pieza de museo. Sus manos recorrieron el marco, probó el sistema de apertura, examinó las áreas dañadas, verificó el nivel y la escuadra y finalmente probó el ajuste de los vidrios. Después de 10 minutos de examen silencioso, comenzó a hablar. Señor Diego, esta ventana tiene 5 problemas principales que necesitan atención, pero la buena noticia es que toda la madera se puede salvar excepto 2 piezas pequeñas del marco inferior donde el daño por termitas es estructural. Diego escuchaba atentamente mientras Tomás describía cada problema con precisión técnica impresionante. Primero, el marco está desnivelado porque los muros de la casa se asentaron con el tiempo. Eso se corrige con cuñas ajustables. Segundo, las áreas con termitas necesitan ser removidas y reemplazadas con madera de la misma especie, que si no me equivoco es cedro blanco, y luego tratarse. Tercero, el sistema de apertura está atascado porque las guías están desalineadas y la madera se hinchó con humedad. Eso se arregla cepillando
uniendo y realineando. Cuarto, los vidrios necesitan sellado nuevo con masilla especial para ventanas antiguas, no silicón moderno que se vería feo. Y quinto, toda la ventana necesita lijado suave y nuevo acabado con aceite de linaza para proteger la madera y mantener la apariencia histórica. Diego estaba genuinamente impresionado. No solo había diagnosticado todos los problemas correctamente, sino que había propuesto soluciones que demostraban respeto por el valor histórico de la pieza. ¿Cuánto tiempo le tomaría hacer toda esa reparación? Tomás hizo un cálculo mental rápido, considerando cada fase del trabajo. Si me da las herramientas y materiales adecuados y nadie me interrumpe, puedo tener la lista en 3 días trabajando 8 horas diarias. Pero para hacerlo bien, sin apurar nada, preferiría 4 días. Diego había visto cientos de carpinteros hacer estimaciones de tiempo, y la mayoría exageraba o subestimaba groseramente. La estimación de Tomás mostraba experiencia real, considerando tiempo para trabajo cuidadoso. Está bien, tiene 4 días, empiece mañana en la mañana, va a trabajar en este taller, tendrá acceso a todas las herramientas y materiales que necesite, y voy a pedirle a uno de mis maestros carpinteros que observe discretamente para darme su opinión. Tomás sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Señor Diego, yo le agradezco mucho esta oportunidad, pero necesito ser honesto con usted. No tengo dónde quedarme, duermo bajo un puente. Si me da este trabajo, necesitaría llegar temprano en la mañana desde... Diego lo interrumpió con un gesto de la mano. Ya sé su situación, Tomás. Patricia me contó. No se preocupe por eso. Tenemos un cuarto pequeño aquí en las instalaciones donde a veces se quedan empleados que vienen de fuera. Puede usarlo durante la prueba. También hay regaderas y un comedor donde puede comer con los trabajadores. Considérelo parte del trato. Tomás sintió que la garganta se le cerraba por la emoción. Señor Diego, yo no sé qué decir. Usted no me conoce y conozco lo que necesito conocer. Patricia me contó que usted gastó su propio dinero para ayudarla a arreglar su puerta, que trabajó todo el día bajo el sol sin cobrar un peso y que el trabajo quedó excepcional. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Las habilidades técnicas las voy a ver durante estos 4 días. Diego llamó a su gerente de planta, un hombre de unos 45 años llamado Ernesto Ramírez, que llevaba 20 años en la empresa. Ernesto, este es Tomás Villaseñor. Va a estar haciendo una prueba durante los próximos 4 días reparando la ventana antigua del proyecto Hidalgo. Instálalo en el cuarto de huéspedes, dale acceso al comedor y asegúrate de que tenga todos los materiales y herramientas que necesite. Y Ernesto, pídele a Mauricio que observe su trabajo discretamente y me dé un reporte cada día. Mauricio Sandoval era el maestro carpintero principal de la empresa, un hombre de 60 años que había aprendido el oficio de su padre y había trabajado toda su vida en carpintería fina. Era conocido por ser extremadamente exigente con la calidad y por tener opiniones fuertes sobre qué constituía buen trabajo. Si Mauricio daba su aprobación, significaba que el trabajo era genuinamente excepcional. Esa noche, Tomás durmió en una cama real por primera vez en 6 meses. El cuarto era pequeño pero limpio, con una cama cómoda, un baño privado y aire acondicionado. Se duchó con agua caliente, algo que había extrañado terriblemente, y se acostó sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Esta era su oportunidad de reconstruir su vida, pero tenía que demostrarlo con su trabajo. No podía fallar. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, Tomás ya estaba en el taller preparando su área de trabajo. Ernesto llegó con una lista de materiales disponibles y le dijo que podía pedir cualquier cosa adicional que necesitara. El señor Diego dijo que no hay límite en materiales para esta prueba. Él quiere ver trabajo de calidad, no trabajo barato. Tomás sintió la presión, pero también la emoción de poder finalmente trabajar con recursos adecuados. El primer día fue pura evaluación y demolición controlada. Tomás desmontó completamente la ventana, separando el marco de los vidrios, removiendo toda la masilla vieja y etiquetando cada componente para poder reensamblar todo correctamente. Trabajó con la paciencia de un restaurador de museo, entendiendo que cada pieza de esa ventana de casi 100 años tenía valor histórico. Mauricio observaba desde una distancia discreta, notando inmediatamente que Tomás no era un carpintero común. La manera como manejaba la madera antigua, con respeto y cuidado, era característica
característica de alguien que genuinamente entendía el oficio. El segundo día fue reparación estructural. Tomás identificó las dos piezas del marco que necesitaban ser reemplazadas por daño de termitas. Con paciencia infinita, buscó en el inventario de maderas de la empresa hasta encontrar cedro blanco de la misma edad aproximada que el marco original. «Tiene que ser madera vieja», explicó cuando Ernesto le preguntó por qué rechazaba cedro nuevo perfectamente bueno. «Porque la madera nueva tiene diferente densidad y color. Se va a notar». Cuando finalmente encontró madera adecuada, cortó las piezas de reemplazo con precisión milimétrica, usando técnicas tradicionales de ensamble de espiga y mortaja que aseguraban que las reparaciones fueran prácticamente invisibles. Mauricio, observando este nivel de atención al detalle, llamó a Diego esa tarde. «Jefe, este carpintero es extraordinario. Está trabajando en esa ventana como si fuera para un museo. Nunca he visto a nadie rechazar material nuevo porque no coincide con la edad de la pieza original. Este hombre entiende la carpintería a un nivel que yo pensé que ya no existía». El tercer día fue reconstrucción y acabado. Tomás reensambló el marco con las piezas reparadas, aplicó tratamiento contra termitas en todas las áreas afectadas y luego comenzó el proceso meticuloso de lijado. No usó lijadora eléctrica porque sabía que en madera tan delicada y vieja podía causar daño. En lugar de eso, usó papel de lija de diferentes granos, trabajando progresivamente desde lija gruesa hasta lija finísima que dejaba la madera suave como seda. Mauricio observaba fascinado. Hacía décadas que no veía a alguien lijar completamente a mano una pieza grande y el resultado era visiblemente superior al lijado mecánico. El cuarto día fue instalación de vidrios y acabado final. Tomás preparó masilla tradicional usando aceite de linaza y tiza, la misma fórmula que se había usado originalmente en 1920. «La masilla moderna de silicón funciona bien», explicó a Ernesto, que había venido a observar, «pero en una ventana histórica se ve horrible y es irreversible. La masilla tradicional se puede remover si en el futuro alguien necesita hacer más restauraciones». Instaló cada vidrio con cuidado extremo, sellándolos perfectamente pero dejando espacio mínimo para expansión natural. Finalmente, aplicó 3 capas de aceite de linaza puro en toda la madera, dejando secar completamente entre capas. Cuando terminó, la ventana era una obra maestra de restauración. Funcionaba perfectamente. Se veía hermosa manteniendo su carácter histórico y claramente duraría otros 100 años. Diego vino personalmente a inspeccionar el trabajo final. No dijo nada durante varios minutos. Simplemente examinaba cada detalle. Abrió y cerró la ventana múltiples veces probando el mecanismo. Revisó el sellado de los vidrios. Pasó sus manos por la madera lijada. Examinó las reparaciones del marco con una lupa buscando imperfecciones. Finalmente habló. «Tomás, en 35 años manejando este negocio, he visto miles de trabajos de carpintería. Este es el mejor trabajo de restauración que he visto en mi vida». Tomás sintió que las rodillas casi le fallan por la emoción contenida. «Gracias, señor Diego. Hice mi mejor esfuerzo». No fue solo esfuerzo, Tomás. Fue arte. Este nivel de trabajo no se enseña en escuelas. Se lleva en la sangre. Diego se sentó en un banco del taller y le hizo señas a Tomás para que se sentara también. «Quiero que me cuente su historia. ¿Cómo terminó un carpintero de su nivel viviendo bajo un puente?» Tomás, con voz entrecortada por la emoción, le contó todo. Su taller próspero, la enfermedad de Beatriz, los gastos médicos que consumieron todo, la venta del taller para pagar tratamientos que finalmente no la salvaron, y los 6 meses de indigencia buscando reconstruir su vida. Diego escuchó en silencio, y cuando Tomás terminó, habló con sinceridad. «Tomás, lo que le pasó fue una tragedia, pero no define quién es usted. Usted es un maestro carpintero, un artista, y eso no lo perdió a pesar de todo. Quiero ofrecerle trabajo, pero no cualquier trabajo». Diego hizo una pausa dramática. «Quiero que sea el jefe del departamento de restauración y carpintería fina que voy a crear. Es un departamento nuevo. Usted tendría libertad completa para establecer estándares de calidad y métodos de trabajo. Tendría 3 carpinteros bajo su mando para empezar, acceso ilimitado a materiales y salario de 20,000 pesos mensuales para comenzar, más bonos por proyectos especiales». Tomás
Tomás se quedó completamente callado, procesando lo que acababa de escuchar. 20,000 pesos mensuales era más de lo que había ganado jamás, incluso cuando tenía su propio taller. Señor Diego, yo no sé qué decir. Es demasiado generoso. No es generosidad, Tomás, es negocio. Tengo clientes que pagan fortunas por restauraciones de muebles antiguos y carpintería histórica. He tenido que rechazar esos trabajos porque no tenía carpinteros con el nivel necesario. Con usted manejando eso, puedo abrir una línea de negocio completamente nueva que va a ser muy lucrativa. Pero hay más, continuó Diego. Le voy a dar un adelanto de 3 meses de salario, 60,000 pesos, para que pueda rentar un departamento decente, comprarse ropa, herramientas personales si las necesita y establecerse apropiadamente. No es préstamo, es adelanto que se va a descontar poco a poco de su salario. Y si necesita ayuda para encontrar departamento, mi asistente Mónica le puede ayudar. Tomás tenía lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Era demasiado. Era más de lo que se había atrevido a soñar en los peores momentos bajo el puente. Señor Diego, yo le prometo que no va a arrepentirse de esta decisión. Voy a trabajar como nunca he trabajado en mi vida. Diego puso una mano en el hombro de Tomás. Ya vi cómo trabaja Tomás. Lo único que le pido es que siga trabajando exactamente como lo ha hecho hasta ahora. Y hay una cosa más que quiero pedirle. Cuando encuentre buenos carpinteros que necesiten oportunidad, como usted la necesitó, tráigalos aquí. No me importa si tienen papeles perfectos o vienen con traje. Si saben trabajar y son honestos, yo les doy oportunidad. Así es como construimos cosas que duran. Tomás asintió, entendiendo perfectamente. Se lo prometo, señor Diego, así como usted me dio oportunidad, yo voy a ayudar a otros. Los siguientes meses fueron transformadores para Tomás. Con el adelanto de Diego, rentó un departamento pequeño pero cómodo en la colonia americana. Se compró ropa apropiada y comenzó el proceso de reconstruir no solo su vida material, sino también su dignidad y propósito. El departamento de restauración y carpintería fina que Diego había creado comenzó a recibir proyectos inmediatamente. El primero fue la restauración completa de un comedor antiguo para la Casa Museo José Clemente Orozco. Era un juego de 6 sillas y una mesa del siglo XIX que necesitaban restauración estructural completa. Tomás contrató personalmente a sus 3 carpinteros ayudantes y no los encontró en universidades o escuelas técnicas. Los encontró buscando en colonias populares, plazas públicas y talleres pequeños, buscando gente con talento genuino que solo necesitaba oportunidad. El primero fue Javier Morales, un carpintero de 40 años que había perdido su trabajo cuando la mueblería donde trabajaba cerró. El segundo fue Ricardo Sánchez, un joven de 25 años que había aprendido carpintería de su abuelo, pero nunca había tenido oportunidad de trabajar profesionalmente. El tercero fue Samuel Torres, un carpintero de 50 años que había trabajado toda su vida en talleres pequeños, pero que tenía habilidades excepcionales para tallar madera. Tomás los entrenó personalmente, no solo en técnicas avanzadas de carpintería y restauración, sino en los valores que su padre le había enseñado: respeto por la madera, orgullo en el trabajo bien hecho, honestidad en cada transacción y la filosofía de que cada pieza que uno hace o restaura es un legado que va a durar generaciones. El equipo comenzó a desarrollar una reputación por hacer trabajo de calidad museística. Museos, coleccionistas privados y propietarios de casas históricas comenzaron a buscar específicamente a los maestros restauradores de maderas Martínez. 6 meses después de haber comenzado, el departamento de Tomás estaba operando a capacidad total con lista de espera de 3 meses para proyectos. Diego estaba encantado no solo por los ingresos que el nuevo departamento generaba, sino por la reputación de excelencia que estaba atrayendo a la empresa. Tomás le dijo durante una junta mensual: este departamento está superando todas mis expectativas. Has construido no solo un equipo técnicamente excelente, sino una cultura de trabajo que es ejemplo para toda la empresa. Pero el verdadero orgullo de Tomás no venía del éxito profesional, sino de algo más profundo. Un año después de haber comenzado en Maderas Martínez, Tomás estaba caminando por el centro de Guadalajara cuando vio algo que le partió el corazón. Una carpintera joven de unos
30 años, sentada en la banqueta del Mercado Libertad con una caja de herramientas pequeña, claramente esperando que alguien le diera trabajo. Era inusual ver una mujer carpintera y por eso mismo Tomás supo que probablemente enfrentaba rechazo constante en una industria dominada por hombres. Se acercó respetuosamente. «Buenas tardes. ¿Busca trabajo?» La mujer levantó la vista, sorprendida de que alguien le hablara. «Sí, señor. Soy carpintera. Aprendí de mi papá, que falleció hace 2 años. Pero nadie me quiere dar oportunidad porque dicen que las mujeres no servimos para esto». Tomás sonrió recordando sus propios momentos de desesperanza. «¿Cómo se llama?» «Lucía Hernández. Para servirle». «Lucía, el sexo no tiene nada que ver con ser buen carpintero. Lo que importa es el conocimiento, la paciencia y el respeto por la madera. ¿Estaría dispuesta a hacer una prueba práctica?» Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas de esperanza. «¿De verdad me daría oportunidad? Aunque sea mujer, precisamente porque es mujer, quiero darle oportunidad. En mi experiencia, las mujeres carpinteras suelen ser más meticulosas y pacientes que los hombres, y esas son cualidades esenciales en carpintería fina». Al día siguiente, Tomás llevó a Lucía a las instalaciones de Maderas Martínez. Diego, que había aprendido a confiar completamente en el juicio de Tomás, aprobó la prueba sin preguntas. Tomás le dio a Lucía un proyecto de mediana complejidad: restaurar una silla antigua del siglo XIX que tenía ensambles flojos y acabado deteriorado. Lucía trabajó durante 3 días en la silla y el resultado fue excepcional. No al nivel de Tomás, pero mostraba claramente potencial extraordinario y atención meticulosa al detalle. «Tiene ojo para la restauración», le dijo Mauricio Sandoval a Tomás después de observar el trabajo de Lucía. «Es paciente, cuidadosa y respeta la madera. Con entrenamiento adecuado puede llegar a ser maestra restauradora». Tomás habló con Diego para autorizar la contratación de Lucía como aprendiz en su departamento. Diego aprobó inmediatamente agregando: «Si ella es tan buena como dices, vamos a ser la primera empresa grande en Jalisco en tener una maestra carpintera en nómina. Eso va a decir mucho sobre nuestros valores». Lucía se integró al equipo de Tomás con entusiasmo y dedicación que impresionaban a todos. Llegaba antes que los demás, estudiaba técnicas en libros que Tomás le prestaba y hacía preguntas inteligentes sobre cada proyecto que observaba. Tomás tomó a Lucía bajo su ala personal, enseñándole no solo técnicas avanzadas de restauración, sino la filosofía completa que había heredado de su padre. «Mija», le decía mientras le mostraba cómo reparar un ensamble de espiga y mortaja, «la carpintería es democrática. No le importa si eres hombre o mujer, rico o pobre, joven o viejo. Lo único que le importa es si respetas la madera y trabajas con excelencia». 6 meses después, Lucía ya era carpintera competente y respetada en el equipo. Su especialidad se convirtió en restauración de piezas delicadas y trabajos de detalle fino, donde su paciencia y manos más pequeñas eran ventajas genuinas. Los otros carpinteros del equipo, que inicialmente habían sido escépticos de trabajar con una mujer, ahora la respetaban como igual y frecuentemente buscaban su consejo en proyectos difíciles. Un día, mientras trabajaban juntos en la restauración de un secreter antiguo del Palacio de Gobierno, Lucía le dijo a Tomás: «Maestro, yo no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Usted no solo me dio trabajo, me dio dignidad, me hizo sentir que yo valgo por lo que sé hacer, no por cómo me veo o de dónde vengo». Tomás sonrió mientras aplicaba barniz con pincel de pelo de camello en una superficie perfectamente lisa. «No me agradezcas a mí, Lucía. Agradécele a un señor que se llama Diego Martínez, que me dio exactamente la misma oportunidad que yo te estoy dando a ti. Y cuando tengas chance, ayuda a alguien más. Así es como se construye un mundo mejor». Diego observaba todo esto con satisfacción profunda que iba más allá de lo financiero. Sí, el departamento de restauración estaba generando excelentes ingresos y elevando la reputación de la empresa. Pero más importante, estaba creando oportunidades para gente talentosa que de otra manera habría permanecido marginada del sistema. Y estaba demostrando que la meritocracia real, la que reconoce talento sin importar circunstancias externas, no solo era moralmente correcta, sino también excelente para los negocios. 2 años después del día en que Patricia Hernández lo había contactado sobre un carpintero indigente
inteligente que había reparado su puerta con excelencia desinteresada, Diego estaba sentado en su oficina revisando los números del departamento de restauración. Las cifras eran impresionantes. El departamento había crecido de 3 carpinteros a 10, había completado más de 150 proyectos de restauración y había ganado 2 premios estatales de conservación histórica. Pero los números no contaban toda la historia. La historia real estaba en las vidas transformadas. Tomás había pasado de dormir bajo un puente a ser maestro restaurador reconocido en todo Jalisco, con ingreso estable, vida digna y propósito renovado. Javier, Ricardo y Samuel, los 3 primeros carpinteros que Tomás había contratado, ahora eran maestros restauradores en sus propios derechos, cada uno ganando más de 15,000 pesos mensuales y viviendo con dignidad. Lucía se había convertido en la primera maestra carpintera restauradora reconocida en Jalisco, demostrando que el género era irrelevante en carpintería de excelencia. Pero había más. En 2 años, Tomás había recomendado y ayudado a conseguir trabajo a 12 carpinteros más. No todos en Maderas Martínez, pero sí en empresas serias donde su talento podía desarrollarse. Cada uno de esos carpinteros tenía su propia historia de dificultad superada y cada uno estaba ahora pagando ese favor, ayudando a otros que lo necesitaban. Diego había visto suficiente. Llamó a Tomás a su oficina un viernes por la tarde. Tomás, siéntate por favor, tengo algo importante que proponerte. Tomás se sentó, ligeramente nervioso. ¿Pasa algo malo, señor Diego? Al contrario, pasa algo muy bueno. Quiero hacer tu departamento una división completamente separada de la empresa. Se va a llamar División de Restauración y Carpintería Histórica Martínez Villaseñor. Tú vas a ser el director general de esa división, con autonomía completa para tomar decisiones de personal, proyectos y operaciones. Tomás se quedó sin palabras. Señor Diego, yo no sé si estoy preparado para... Diego lo interrumpió con una sonrisa. Tomás, en 2 años has construido el departamento más exitoso de toda mi empresa. Has entrenado carpinteros de nivel mundial, has ganado premios de conservación y has creado una cultura de trabajo que es ejemplo para todos. Si eso no te prepara para ser director, no sé qué lo haría. El puesto viene con salario de 40,000 pesos mensuales, más participación de 10% en las ganancias de tu división. También vas a tener presupuesto para contratar hasta 20 carpinteros más durante el próximo año. Quiero que esta división se convierta en el estándar de oro para restauración en todo México. Tomás sintió que las lágrimas venían otra vez. Después de todo lo que había perdido, después de dormir bajo un puente, después de creer que nunca recuperaría su vida, estaba recibiendo no solo una segunda oportunidad, sino una oportunidad mejor de lo que había tenido antes. Señor Diego, acepto con todo el corazón y le prometo que voy a hacer de esta división algo de lo que usted y yo podamos estar orgullosos. Diego se levantó de su escritorio y le extendió la mano a Tomás. Ya estoy orgulloso, Tomás, porque encontrar gente como tú, que combina talento excepcional con carácter excepcional, es lo más difícil y lo más valioso en cualquier negocio. Esa noche, Tomás caminó por las calles del centro de Guadalajara, no buscando trabajo como había hecho 2 años atrás, sino reflexionando sobre su viaje increíble. Pasó por el puente bajo la avenida Lázaro Cárdenas, donde había dormido durante 6 meses. Se detuvo un momento, recordando las noches frías, el hambre, la desesperanza. Pero también recordando que incluso en esos momentos más oscuros, nunca había perdido su amor por la carpintería ni su voluntad de ayudar a otros cuando podía. Pensó en Patricia Hernández, la madre soltera que sin saberlo había cambiado su vida completamente al llamar a su prima Mónica. Pensó en Diego Martínez, el empresario que había visto más allá de las apariencias y había reconocido talento genuino. Pensó en Mauricio Sandoval, el maestro carpintero veterano que había validado su trabajo y lo había aceptado como igual. Pensó en Lucía y los otros carpinteros a quienes había ayudado, cada uno ahora construyendo sus propias vidas exitosas. Pero sobre todo pensó en su padre, don Vicente Villaseñor, cuyas enseñanzas lo habían sostenido durante los momentos más difíciles. La madera te habla si sabes escucharla, le había dicho su padre tantas veces. Tomás sonrió, entendiendo ahora que la vida misma hablaba si uno sabía escuchar. Hablaba en los momentos de bondad desinteresada, en las oportunidades disfrazadas de
problemas, en la gente que reconocía y valoraba la excelencia sin importar las circunstancias. 3 años después, la División de Restauración y Carpintería Histórica Martínez Villaseñor era reconocida nacionalmente. Habían trabajado en proyectos para el INAH, habían restaurado muebles para museos importantes en Ciudad de México, Puebla y Oaxaca, y habían ganado 5 premios nacionales de conservación histórica. Más importante para Tomás, la división empleaba a 25 carpinteros, todos seleccionados usando el mismo criterio: talento técnico excepcional, combinado con carácter sólido, sin importar de dónde venían o qué circunstancias habían enfrentado. Un sábado por la mañana, Tomás estaba en su oficina revisando planes para un proyecto de restauración de la Catedral de Guadalajara cuando recibió una llamada de Patricia Hernández. «Maestro Tomás, soy Patricia. ¿Se acuerda de mí?» Tomás sonrió ampliamente. «Señora Patricia, claro que me acuerdo. ¿Cómo está usted y los niños?» «Todos bien, gracias a Dios. Pero lo llamo porque hay un carpintero aquí en mi colonia que necesita ayuda. Me recordó a usted hace 3 años. Está viviendo en su camioneta. Tiene herramientas pero no tiene trabajo estable. Es muy bueno. Reparó la ventana de mi vecina y el trabajo quedó increíble. ¿Cree que podría darle oportunidad?» Tomás no dudó ni un segundo. «Señora Patricia, deme la dirección. Voy para allá ahora mismo». 1 hora después, Tomás estaba en la colonia Jardines de la Cruz, hablando con un carpintero de 35 años llamado Fernando Rivas, que vivía en su camioneta vieja con su caja de herramientas. La historia era dolorosamente familiar. Taller propio que había quebrado por la competencia de muebles baratos importados, ahorros agotados, sin familia que lo apoyara, pero con habilidades excepcionales y voluntad inquebrantable de seguir trabajando con dignidad. «Fernando», le dijo Tomás después de ver una muestra de su trabajo, «yo pasé por exactamente lo mismo que usted está pasando. Dormí bajo un puente durante 6 meses, pero alguien me dio oportunidad cuando más lo necesitaba, y esa oportunidad cambió mi vida completamente. ¿Estaría dispuesto a hacer una prueba de trabajo para mi división?» Fernando, con los ojos llenos de lágrimas de esperanza, solo pudo asentir. 2 semanas después, Fernando Rivas se unió al equipo de la División de Restauración como aprendiz, demostrando rápidamente que tenía todas las cualidades que Tomás buscaba: habilidad técnica excepcional, ética de trabajo inquebrantable y humildad para seguir aprendiendo. En 6 meses era carpintero competente. En 1 año era maestro restaurador y eventualmente se convertiría en uno de los especialistas en restauración de retablos coloniales más respetados de México. El ciclo continuaba, extendiéndose cada vez más amplio. Cada persona que Tomás ayudaba eventualmente ayudaba a otros, creando ondas de oportunidad que se expandían por toda la industria de la carpintería en Jalisco y más allá. Lucía Hernández eventualmente abrió su propia escuela de carpintería para mujeres, demostrando que el género era irrelevante para la excelencia. Javier Morales se convirtió en instructor técnico, enseñando técnicas tradicionales de carpintería en universidades. Ricardo Sánchez abrió su propio taller especializado en muebles contemporáneos con técnicas tradicionales. 5 años después del día en que había reparado la puerta de Patricia con los últimos pesos que tenía, Tomás estaba sentado en una ceremonia de premiación en el Palacio de Gobierno de Jalisco. La División de Restauración y Carpintería Histórica Martínez Villaseñor estaba recibiendo el Premio Estatal de Preservación del Patrimonio Cultural por su trabajo excepcional en la restauración del Hospicio Cabañas. Diego Martínez estaba a su lado, sonriendo con orgullo paternal. Cuando le tocó a Tomás recibir el premio y dar un discurso de agradecimiento, habló con el corazón en la mano. «Este premio no es mío, es de todos los carpinteros de mi equipo que trabajan cada día con excelencia y amor por su oficio. Pero sobre todo, este premio es para todos los carpinteros, albañiles, electricistas, plomeros y trabajadores de oficios manuales que enfrentan dificultades, pero que nunca pierden su dignidad ni su amor por lo que hacen. Porque la verdadera medida de una sociedad no es cuántos edificios altos tiene, sino cuántas oportunidades da a gente talentosa que solo necesita que alguien reconozca su valor. Hace 5 años yo dormía bajo un puente. Una señora llamada Patricia
Patricia Hernández me vio reparar su puerta con excelencia desinteresada, y eso eventualmente llevó a que un empresario visionario llamado Diego Martínez me diera la oportunidad que cambió mi vida. Hoy, 50 carpinteros tienen trabajo digno en mi división, y cada uno de ellos está ayudando a otros que lo necesitan. Ese es el legado que quiero dejar. No solo muebles hermosamente restaurados, sino vidas restauradas, dignidad restaurada, esperanza restaurada. La audiencia se puso de pie en ovación, pero para Tomás el verdadero premio no era el reconocimiento oficial, sino algo más profundo y más significativo. Era ver a Lucía sonreír con orgullo desde su asiento, sabiendo que había superado todos los prejuicios contra mujeres carpinteras. Era ver a Fernando Rivas, que ya no vivía en su camioneta, sino en un departamento cómodo que él mismo había amueblado con piezas que construyó. Era recibir llamadas de Patricia Hernández cada vez que encontraba otro carpintero talentoso que necesitaba ayuda. Era trabajar cada día en una división que Diego Martínez había creado porque creyó en un indigente que reparó una puerta con excelencia. Esa noche, después de la ceremonia, Diego invitó a Tomás a cenar en uno de los mejores restaurantes de Guadalajara. Durante la cena, Diego le hizo una propuesta que Tomás no esperaba. Tomás, tengo 70 años. He trabajado toda mi vida en este negocio y estoy pensando en retirarme parcialmente. Quiero pasar más tiempo con mis nietos, viajar con mi esposa, disfrutar lo que me queda de vida, pero no quiero vender la empresa a extraños. ¿Me está ofreciendo comprar la empresa?, preguntó Tomás sorprendido. Te estoy ofreciendo algo mejor. Te estoy ofreciendo sociedad. 30% de la empresa a precio preferencial que puedes pagar con ganancias durante 5 años. Yo mantengo control mayoritario y manejo estratégico. Tú manejas operaciones día a día. Los dos nos beneficiamos del crecimiento. Los dos tomamos decisiones importantes juntos. Tomás se quedó sin palabras durante varios minutos. De carpintero indigente a socio minoritario de una empresa que facturaba más de 50 millones de pesos anuales. Era un salto que parecía imposible. Diego, yo nunca he manejado una empresa completa. No tengo estudios formales de administración. No necesitas estudios formales, Tomás. En 5 años has demostrado todo lo que necesito saber. Sabes reconocer talento, sabes crear cultura de excelencia, sabes manejar proyectos complejos y, lo más importante, tienes valores sólidos que nunca comprometes. Eso no se enseña en ninguna universidad. Pero hay una condición no negociable, continuó Diego. Quiero que prometas que nunca vas a olvidar de dónde viniste, que siempre vas a mantener la política de dar oportunidad a gente talentosa sin importar sus circunstancias, que siempre vas a recordar que la verdadera riqueza no está en cuánto ganas, sino en cuántas vidas mejoras, que nunca vas a ser el tipo de empresario que solo ve números en lugar de personas. Tomás extendió su mano para estrechar la de Diego con firmeza. Te lo prometo, Diego, no solo porque me lo pides, sino porque es lo único que sé hacer. Mi papá me enseñó que un carpintero de verdad no solo construye muebles, construye legados. Y yo quiero construir un legado de oportunidad y dignidad para trabajadores de oficios manuales que son el alma de este país. 10 años después, Maderas y Carpinterías Martínez era reconocida internacionalmente no solo por la calidad de sus productos, sino por su modelo de negocio que priorizaba dar oportunidades a trabajadores talentosos sin importar sus antecedentes. La empresa había crecido a más de 500 empleados, tenía operaciones en 5 estados y exportaba a Estados Unidos, Canadá y España. Pero más importante, había servido como incubadora de talento para la industria completa, con más de 100 carpinteros que habían sido entrenados en la empresa y que ahora tenían sus propios talleres prósperos o trabajaban en posiciones importantes en otras empresas. Tomás, ahora con 52 años y cabello canoso que le daba aspecto de maestro distinguido, mantenía una tradición que nunca abandonaría. Cada sábado por la mañana caminaba por colonias populares de Guadalajara, buscando carpinteros, ebanistas, talladores o cualquier artesano de la madera que tuviera talento pero que enfrentara circunstancias difíciles. No siempre los encontraba, pero cuando lo hacía, sabía exactamente qué hacer. Un sábado, mientras caminaba por la colonia Lázaro Cárdenas, vio algo que lo transportó 10 años atrás.
un carpintero mayor, de unos 60 años, durmiendo bajo el puente vehicular donde él mismo había dormido. El hombre tenía una caja de herramientas vieja, pero bien mantenida como almohada. Tomás se acercó gentilmente y esperó a que el hombre despertara. «Buenos días, maestro», dijo Tomás cuando el carpintero abrió los ojos. El hombre mayor lo miró con desconfianza inicial, probablemente esperando que fuera policía que lo corriera del lugar. «No se preocupe, no vengo a molestarlo, solo quiero preguntarle si busca trabajo». El carpintero se sentó lentamente, con los huesos crujiendo por la edad y por dormir en concreto duro. «Ando buscando, joven, pero está difícil. A mi edad nadie me quiere contratar». «¿Cómo se llama?» «Vicente Villaseñor, para servirle». Tomás sintió que el corazón le daba un vuelco. Ese era el nombre de su padre. ¿De casualidad tuvo un hijo que se dedicaba a la carpintería? El hombre mayor lo miró más atentamente, con los ojos entrecerrados por la luz del sol. «Tuve un hijo carpintero que se llamaba Tomás, pero lo perdí de vista hace muchos años. Escuché que murió o que se fue del país. No sé». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Tomás. «Papá, soy yo, soy Tomás, tu hijo». El reencuentro fue emotivo, prolongado y lleno de explicaciones de ambos lados. Don Vicente le contó que después de la muerte de Beatriz había tratado de buscar a Tomás, pero nadie sabía dónde estaba. Eventualmente había perdido su propio taller por problemas de salud y había terminado en la calle. «Hijo, pensé que estabas muerto. Me dijeron que te habían visto viviendo bajo este mismo puente hace años y luego desapareciste». «Papá, no desaparecí. Me levantaron. Y todo lo que soy se lo debo a lo que usted me enseñó». Tomás llevó a su padre directamente a su casa, un departamento espacioso y cómodo en Chapalita. Le dio ropa limpia, comida caliente y un baño caliente. Mientras don Vicente se bañaba, Tomás llamó a un médico privado para que examinara a su padre esa misma tarde. Durante las siguientes semanas, Tomás se encargó de restaurar la salud y dignidad de su padre. Lo llevó a médicos, le compró ropa apropiada y eventualmente le rentó un departamento pequeño cerca del suyo para que don Vicente pudiera tener su propia independencia. Pero no le ofreció trabajo en la empresa. «Papá, usted ya trabajó suficiente toda su vida. Ahora es tiempo de descansar y disfrutar». Don Vicente, sin embargo, insistió en visitar la empresa. Cuando Tomás finalmente lo llevó a conocer las instalaciones de maderas y carpinterías Martínez, don Vicente no podía creer lo que veía. «Hijo, todo esto es tuyo. 30% es mío, papá. Diego Martínez, el hombre que me dio la primera oportunidad, tiene 70%, pero lo manejo yo en el día a día». Tomás le mostró todo a su padre: los talleres de producción, el aserradero, la división de restauración que él había fundado y finalmente su oficina como director de operaciones. En las paredes de la oficina estaban enmarcados no diplomas universitarios o premios empresariales, sino 3 cosas. La primera herramienta que su padre le había regalado cuando tenía 7 años, un formón pequeño, una foto de Beatriz tomada un mes antes de su muerte y el certificado del Premio Estatal de Preservación del Patrimonio Cultural. «Papá», le dijo Tomás mientras estaban en la oficina, «todo lo que soy, todo lo que he logrado, viene directamente de lo que usted me enseñó. Usted me enseñó que la carpintería no es solo un oficio, es una filosofía de vida, que cada pieza que uno hace debe ser lo mejor que uno puede hacer, que la madera se respeta y se escucha, que un hombre se mide no por lo que tiene en el bolsillo, sino por la calidad de su trabajo y la rectitud de su corazón». Don Vicente tenía lágrimas en los ojos. «Hijo, yo siempre supe que ibas a llegar lejos, pero nunca imaginé esto. No solo construiste un negocio exitoso, construiste algo que importa, algo que ayuda a gente como nosotros. Como nosotros, papá. Nunca voy a olvidar que dormí bajo un puente. Nunca voy a olvidar lo que se siente no tener trabajo, a pesar de ser bueno en lo que haces. Por eso cada carpintero que contrato en esta empresa lo escojo personalmente. Y siempre busco lo mismo: talento genuino y corazón bueno». Diego Martínez, que había llegado a apreciar profundamente a Tomás, no solo como socio, sino como el hijo que nunca tuvo, se emocionó genuinamente cuando conoció a don Vicente. «Señor Villaseñor, usted debe estar muy orgulloso de su hijo. Es el mejor carpintero, el mejor administrador y el mejor ser humano que he conocido en mi vida». Don Vicente sonrió con lágrimas en los ojos. «Siempre estuve orgulloso de él, señor Diego. Aunque lo perdí de vista por años, siempre supe que su corazón era
bueno y sus manos eran mágicas. Los últimos 5 años de vida de don Vicente fueron cómodos y felices, viviendo cerca de su hijo, visitando la empresa regularmente para ver trabajar a los carpinteros, aunque ya no trabajaba él mismo, y siendo tratado con el respeto que merecía un maestro carpintero de la vieja escuela. Cuando finalmente falleció a los 82 años, fue rodeado de familia, incluyendo 3 nietos que Tomás había tenido con su segunda esposa, Elena, una arquitecta que compartía su pasión por preservar el patrimonio cultural de México. En el funeral de don Vicente, más de 300 personas asistieron, incluyendo los 50 carpinteros que trabajaban directamente en la división de restauración, docenas de carpinteros que Tomás había ayudado a conseguir trabajo en otras empresas, y representantes de instituciones culturales que habían trabajado con la empresa. Todos vinieron a dar respeto no solo a don Vicente, sino a la filosofía que él había encarnado y que su hijo había expandido al mundo, que la carpintería de excelencia es más que un oficio, es una manera de vivir con dignidad, propósito y servicio a otros. 15 años después del día en que había reparado la puerta de Patricia Hernández con sus últimos pesos, Tomás Villaseñor estaba de pie en una ceremonia en la Ciudad de México recibiendo el Premio Nacional de Preservación del Patrimonio Cultural de manos del presidente de la República. La División de Restauración y Carpintería Histórica Martínez Villaseñor había completado la restauración de más de 1000 piezas históricas en todo México. Había entrenado a más de 200 carpinteros especializados en técnicas tradicionales y había establecido el estándar nacional para restauración de muebles y carpintería histórica. Pero para Tomás, ese premio nacional era menos significativo que algo mucho más personal. Cada vez que caminaba por las calles de Guadalajara y veía a un carpintero trabajando con dignidad, sabiendo que directa o indirectamente él había contribuido a crear oportunidades para cientos de artesanos. Cada vez que recibía llamada de alguien como Patricia Hernández diciéndole que había encontrado otro carpintero talentoso que necesitaba ayuda. Cada vez que uno de sus carpinteros abría su propio taller próspero o conseguía posición importante en otra empresa. Y cada noche, antes de dormir en su casa cómoda con su esposa Elena y sus 3 hijos, Tomás recordaba las noches que había dormido bajo el puente de la avenida Lázaro Cárdenas. No para lamentarse, sino para nunca olvidar que el mundo está lleno de gente talentosa que solo necesita que alguien reconozca su valor. Y a veces la diferencia entre indigencia y éxito es una sola oportunidad dada en el momento correcto. Que el dinero y los premios son temporales, pero el legado de vidas ayudadas y oportunidades creadas dura para siempre. Porque al final, como su padre don Vicente le había enseñado desde niño, un carpintero verdadero no solo construye muebles que duran generaciones, construye legados de dignidad, oportunidad y esperanza que se expanden mucho más allá de su propia vida, tocando vidas que quizás nunca conocerá, pero que son mejores porque él existió y porque decidió usar su talento no solo para su propio beneficio, sino para levantar a otros que estaban donde él había estado. Y esa era la madera más noble de todas, la madera del corazón humano que elige ayudar cuando puede, que recuerda cuando fue ayudado y que entiende que el verdadero propósito de cualquier éxito es crear oportunidades para que otros también tengan su oportunidad de brillar. Porque una puerta reparada con amor y excelencia puede abrir no solo el acceso a una casa, sino el acceso a toda una vida de posibilidades.